zonas más complicadas aquí en la ciudad de Buenos Aires es el barrio Mitre. La presidenta caminó por el barrio aproximadamente una hora. Ahí se retiraba la presidenta después de estar casi una hora de recorrer varias casas. Algunas personas le regalaban un ramo de flores, muy emocionada, y se iba. Hoy estuvo, me parece bien, Cristina ir a la provincia de Buenos Aires, pero no fue a la capital, digamos, porque eso, pero no fue a la capital, digamos, porque eso, pero no fue a la capital, digamos, porque eso, pero no fue a la capital, digamos, porque es otro signo político. Estuvo en el barrio Mitre, hoy estuvo recorriendo barrio Mitre, que fue uno de los barrios pobres más afectados de la ciudad. Es un pueblo donde te conoces y conoces a todos, obviamente, que los vecinos y la gente se moviliza para dar una mano. Mi hermana se le llevó la casa el agua en la 14 y bueno, ayudar, hay que ayudar a mi hermana, ayudar a mis sobrinos que viven ahí y ayudar a la gente. Hay que compartir, porque yo también lo pasé hace años atrás y hay que compartir. Muy buenas noches, aquí estamos en 678, vamos a seguir hablando sobre esta tragedia que estamos viviendo aquí en la provincia y la ciudad de Buenos Aires. Hoy nos acompaña el ministro De Vito, que es ministro de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios. Bienvenido, ministro. Gracias. Muchas gracias. Y para adentrarnos en estas cuestiones de por qué las ciudades se llenan de agua, estamos con el arquitecto Livingston, arquitecto de familia, escritor, una especie de, podríamos decir, filósofo de la arquitectura, un hombre que se pregunta sobre las cuestiones que hacen a nuestras casas y nuestras ciudades. Gracias por estar acá, Livingston. Me encanta que no me hayas dicho urbanista, porque todo el mundo me dice urbanista. Nunca le diría urbanista. Y yo hago casitas. Perfecto. Bueno, gracias de personas normales. Gracias por haber venido. Vamos al primero de nuestros informes, que tiene que ver con los que se aprovechan del dolor para difundir sus gustos por la antipolítica. Lo vemos. Los que aprovechan el dolor para su campaña antipolítica. Esta tragedia sin precedentes sirvió para reafirmar que un inmenso sector de los argentinos es conmovedoramente solidario. Va a entregar, ella que acaba de tomar estos alimentos, no se los lleva a su casa, porque ella tiene que comer. Ella lo que va a hacer es entregárselo a otros vecinos que no tienen. Así que en estos momentos ella está entregando a otra persona que no tiene, porque ella sí tiene lo que necesita. Todo esto era agua, todo. Ya te digo, hicieron para salir del barrio, para poder escapar del barrio? Gracias a la solidaridad de las personas y más que todo a Pablo, que es mi vecino, que fue el que se encargó de salvar a casi todo el barrio. Estuve rescatando gente y ya no llegué porque estaban muertos. Tener gente entre 16 y 26 que 2.20 de agua les entró. O sea, ayer lo que era limpiar la casa de ese flaco era tristísimo, tuvo que tirar la casa.
Les pido que nos ayuden, porque hoy más que nunca se necesita tener templanza y solidaridad. Tenemos que hacer un gran cuerpo solidario, estar uno al lado del otro, porque necesitamos realmente ayudar al conjunto de la población. La ciudad, que es un pueblo donde te conoces y conoces a todos, obviamente, que los vecinos y la gente se moviliza para dar una mano. ¿Dónde pasó la noche? De una gente maravillosa que nos hospedó acá en 38, entre 11 y 12. El agua está bajando. Pasar con mis hijos y mi yerno, y nos dejaron entrar, nos dejaron bañar, nos dieron de comer, tiraron colchones en el piso para poder dormir. Era un primer piso. Anoche en mi casa, después de haber laburado toda la tarde, y veía que estaban juntando cosas, y digo, no puedo, la verdad no pude quedarme en mi casa y me vine para acá. Mi hermana se le llevó la casa el agua, en la 14. Y bueno, hay que ayudar. Ayudar a mi hermana, ayudar a mis sobrinos que viven ahí y ayudar a la gente. Hay que compartir, porque yo también lo pasé hace años atrás y hay que compartir. A contramano de tanta solidaridad, aparecen quienes, como siempre, tratan de aprovechar políticamente el dolor a fin de reforzar su recurrente campaña antipolítica. Y también están quienes compran este discurso. Los afectados piden ayuda, los vecinos reclaman que la ayuda llega tarde o que es insuficiente, se quejan por la falta de asistencia oficial en las calles. Se acercaron 2 o 3 punteros políticos, lo sacaron carpiendo de acá. Y la misma gente lo sacó de acá. Le dije, no, acá política nada. Lo voy a decir sin tener que arrepentirme. La gente les da una lección a los políticos. Con los gestos de solidaridad, les da una lección a los políticos. Lo de hoy fue un papelón, realmente. Busque la vuelta que le busque, fue un papelón, es una vergüenza. Espero que mañana estén todos los políticos a la altura de las circunstancias y por primera vez en tantos años empiecen a laburar, hermano. Hoy nos dimos cuenta que son unos inútiles. Los argentinos, entre nosotros nos ayudamos. Los políticos están en otra dimensión siempre. Los políticos en Argentina no hablan de la gente. No tienen un discurso para la gente. No les interesa solucionar los problemas de la gente. Estamos hablando de los políticos que supimos concebir. La presidenta, de la frase que dijo en el discurso de ayer al mediodía, que la patria son los otros. Y me parece que no importa quién votaron los otros, o que creyeron o que creen hoy los otros. Me parece que el sufrimiento es sufrimiento y que ahora hay que paliar el sufrimiento. Mientras hay gente, la gente que está sufriendo no está mirando este programa, porque sigue sin luz. Entonces me parece que sí, lo que hay que tener presente es que en la Argentina se juega la política contra la antipolítica. Me parece que ese es uno de los debates de fondo, que tenemos que ver el hueso y aprovechar el sufrimiento y la coyuntura para ver el hueso que divide a la política de la antipolítica e insistir con la política. El dolor que tenemos todos, ¿no? por la situación, por toda esta situación compleja, pero bueno, frente a la adversidad, frente a la tragedia, estar presente en aquellos lugares donde más complicada está la situación, la presidenta dando el ejemplo, ¿no? Por supuesto, y bueno, hay que poner el pecho, hay que trabajar. Me parece que acá se ven sin ánimo de confrontar ni de entrar en discusiones estériles, me parece que acá se acaban los discursos vacíos, las fotos, las operaciones de prensa y los asesores estos del marketing político. Me parece que acá es donde se plasma aquella única verdad que es la realidad. Caminábamos junto con la presidenta y con otros compañeros y compañeras, planteaban su reconocimiento a esa posibilidad que no es común, que no es normal, que una presidenta esté. El editorial principal de hoy de Clarín muestra la hilacha. En su primer párrafo, Roa amaga con incluir en su bajada antipolítica al socio de Clarín, Macri. La nota luego nos desanimará.
Diario Clarín de hoy por Ricardo Roa. El colmo. Propagandizar la tragedia. No es justo meter a todos en la misma bolsa. Pero pocas veces como en estas horas, los políticos contribuyeron tanto a la degradación de la política y a la de ellos mismos. El martes hubo una lluvia descomunal. El agua arrasó barrios enteros de la ciudad y provocó 6 muertos. Y en medio de esa enorme desgracia y de esos muertos, lo que importaba en la política era arrasar a Macri, con razón o sin ella. El editorial es más extenso, pero no existe ni una mínima crítica a Macri. Se nota mucho, decía Niembro. ¿Sabe que se televisa a todo el mundo? Se nota mucho. Y hasta Vidal debió desautorizar a Bonelli. Hoy estuvo, me parece bien, Cristina ir a la provincia de Buenos Aires, pero no fue a la capital, 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 digamos, porque es otro signo político. Estuvo en el barrio Mitre, hoy estuvo recorriendo barrio Mitre, que fue uno de los barrios pobres más afectados de la ciudad. En el mismo marco de militancia macrista, el organizador de la carrera de TC 2000, Clarín, y sus aliados ignoraron las promesas, contradicciones y enésimo viaje a todo lujo de Macri. 4 años hacemos un complejo de obras coherente que termina con el tema inundación. Vamos a agarrar un papel que firme el tema de la obra y en 4 años lo vemos. Ahí está, hacemos eso, agarramos un papel. Por favor. Macri firma que en 4 años soluciona, mire. Pone la fecha de hoy. Y usted lo pone en un cuadrito. Y yo vuelvo cuando llueva dentro. Vos venís dentro de 4 años, yo te lo muestro, a ver qué pasó. Ahí está. A ver, léelo, por favor. A ver. La cámara. Obras de inundaciones en 4 años terminadas en el Vega, Medrano, Sildañez, Maldonado, por enumerar algunas. Mentira que no se pueden solucionar las cosas, ¿no? La última mentira es la inundación. No, llovió mucho, en cualquier ciudad del mundo, si llueve tanto se inunda. En ninguna ciudad del mundo los autos flotan porque caen esa cantidad de milímetros en una hora, es una mentira. Hoy durante el día la gente se preguntaba ¿dónde está Mauricio Macri, el jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires? Bueno, se tuvo que tomar un avión y volverse de unas vacaciones. Estaba en Brasil, concretamente en la localidad de Trancoso. En el barrio privado Terravista, en Troncoso, Brasil. Estaba el señor de vacaciones. Hemos estado ahí todo el día. Estamos trabajando desde las 3, 4 de la mañana. Hemos estado ahí todo el día. Estamos trabajando desde las 3, 4 de la mañana. Imaginemos a un funcionario kirchnerista en este barrio privado 7 estrellas durante una tragedia y el informe recontra repetido por los medios formadores de opinión. Buah, mucho más honesta es la tanqueta, ¿no? Los funcionarios tienen que ser más que cuidadosos con el tema del tuit. Ahora está en los distintos portales lo que sucedió con un tuit del intendente de La Plata, de Bruera, diciendo un primer tuit diciendo estoy ayudando a la gente ante esta tragedia. Resulta que después sale un tuit de Bruera diciendo que eso fue un error de su equipo de comunicación y que él había llegado recién esta mañana de Río de Janeiro. Entonces me parece que la verdad que ante la tragedia lo menos que se puede hacer es serio, ¿no? ¿Y qué necesidad hay de mentir de esa manera? No sé quién habrá sido del equipo de comunicación del intendente de La Plata que cometió esta barbaridad. Me parece que no hay necesidad. Preguntábamos recién si imaginaban a un funcionario kirchnerista de paseo. Pues bien, al respecto se montó una campaña en base a mentiras, como a continuación verán, que rindió sus frutos, ya que algunos vecinos insultaron a la ministra de Acción Social. Veamos. En la política online, Alicia Kirchner dice que está acá desde el lunes, pero ayer nadie la vio en La Plata. En el diario Clarín, en las redes sociales se preguntan dónde está Alicia Kirchner. También en Clarín, dicen que Alicia Kirchner está, pero aún no se la vio. Hace unos días viajó a París. ¿Y dónde está Alicia Kirchner? La crisis de los inundados agarró en offside a varios funcionarios y políticos argentinos. El caso que más ruido está generando es el de la ministra de Desarrollo Social, Alicia Kirchner. Fuentes cercanas a la ministra dicen que estuvo en París y que volvió hace pocos días. Todos salieron a putear para decir que Macri estaba afuera y Alicia Kirchner estaba en París. Ah, bueno. Entonces, vos tenés que pensar que te puede pasar a vos también.
Pero la realidad es bien distinta a la que venden a la indefensa población. A ver, yo le explico, la ministra de Desarrollo Social es presidenta de Naciones Unidas de las Transformaciones en el mundo de las políticas sociales. Ajá. Y el día viernes a la noche estaba en Buenos Aires, Alicia está siempre, y me parece que demuestra con creces que la ministra está en todos lados. Como vimos, un caso opuesto al de Macri y Larreta. Concluyendo, y como decíamos ayer, se podrá haber votado o no a Cristina y acordar o no con sus políticas. Se podrá haber votado o no a Macri y acordar o no con sus políticas. Pero lo que nadie discute es la diametralmente opuesta postura que tienen respecto al mandato que les asignó la población. Yo cuando viajo al mundo, no lo vas a poder creer, en los periódicos italianos y españoles, de los últimos 2 viajes decía: llega de visita oficial a Madrid el expresidente de Boca, actual alcalde de la ciudad de Buenos Aires. Entonces era más importante que yo fuese expresidente de Boca, que absolutamente lo es para mí, te digo la verdad. Que absolutamente lo es para mí, te digo la verdad. Que me ayuden a hacer una Argentina mejor. Yo estoy poniendo todo lo que tengo. Este es el tiempo que tengo y bueno, y lo pongo todo arriba de la mesa. Y sin quejarme, ni me victimizo, porque aquí nadie me obligó a estar. Si estoy sentada de presidenta es porque quise. Y cada uno de ustedes, gobernadores o intendentes, si están sentados o no están sentados, es porque quisieron estar sentados. Nadie te obliga a ser ni presidente, ni gobernador, ni intendente, ni jefe de la ciudad. Estás porque querés, así que hacete cargo, que es lo que hay que hacerse de una buena vez por todas. A ver, ministro, ahí la presidenta hablaba de hacerse cargo, pero es verdad también que cuando ocurren, digamos, estas cosas, estos desastres naturales, uno no sabe hasta dónde llega la responsabilidad de la política y hasta dónde está sobrepasado por las cuestiones naturales, ¿no? Quisiera hacer un referido a eso, justamente de lo que es la política en relación a la infraestructura y la solución que la infraestructura brinda a los problemas de los vecinos. Si ustedes imagínense, ni Buenos Aires ni La Plata son ínsulas, son ciudades que son vecinas de otras ciudades. Si usted toma desde Berisso hasta Vicente López, todo el cordón del Río de la Plata, la General Paz, hasta Vicente López, bien digo, hubo solamente 2 muertos en más de 13 distritos. En el municipio de San Martín, en la villa La Cárcova, que es un lugar de extrema precariedad en las viviendas, creo que hubo algún problema de electrocución inclusive. El resto de los muertos se dieron en 2 ciudades, en Buenos Aires, en menor medida con 6 muertos, y en La Plata con 51, que fue la cifra oficial hasta el momento. Yo vengo de una reunión con el intendente Bruera en este mismo momento. En Buenos Aires se explica en términos presupuestarios muy claramente. La Nación, junto con los municipios donde hubieron solamente 2 muertos, invirtió 2.500 millones de pesos en los últimos 10 años, para una población estimada en el orden de los 5 millones de habitantes. En el mismo plazo, en la ciudad de Buenos Aires, con problemas iguales o peores en relación al estado de sus desagües fluviales, la inversión no llegó a 1.000 millones de pesos. Y para este año corriente, ayer lo explicaba Einstein acá, yo tengo una pequeña planilla, el monto a invertir en alcantarillado y obras pluviales es de 167 millones de pesos. El año pasado fue de 644 y solamente se ejecutó el 48%, o sea 311 millones. La disminución respecto a lo presupuestado en el 2012 es del orden del 74%. Los números lo explican. Es decir, las obras no se hacen porque no se invierte. Y está claro que nosotros hemos invertido en los municipios más desposeídos. Digamos, en distintos arroyos del conurbano, el arroyo Sildañez. Usted imagínese si no se hubiera hecho el entubamiento de Sildañez desde La Matanza hasta la salida al Río de la Plata en la época del presidente Kirchner y las distintas alternativas que se hicieron después con la presidenta Cristina. En La Matanza hubiera habido tantos o más muertos que en La Plata. Vamos a La Plata.
La Plata tiene un plan maestro hidráulico diseñado por la Universidad de La Plata en el año 2002. Ese plan lo encargó en ese momento el intendente, actual ministro de Justicia, Julio Alad. Se ejecutaron algunas obras de ese plan. La presidenta lo que quiere, me pidió, y se lo expliqué al intendente Bruera hace escasa media hora, una auditoría técnica de ver de cómo funcionó la infraestructura de desagües pluviales de La Plata. El arquitecto Livingston, que es un experto en el tema, si bien no le gusta que le llamen urbanista, sabe que La Plata es una de las pocas ciudades, si no la única ciudad planificada en la República Argentina, o sea, tiene desagües pluviales hechos ya de 1880, tal vez una de las ciudades también más modernas en ese sentido. Se hicieron obras, queremos ver cómo funcionaron. Los arroyos no desbordaron, o sea, desbordaron los pluviales en la ciudad o simplemente los sumideros no dieron abasto por algún motivo, que es lo que ha pasado acá en la ciudad de Buenos Aires. Entre otras obras hídricas que están incluidas en estos 2.200 millones, está el aliviador del arroyo Medrano, que se ha hecho en Tecnópolis, que fue tan hablado en estos días, y que era usado como si fuera una obra en contra de la ciudad, y es todo lo contrario. El arroyo Medrano nace en San Martín, en la provincia de Buenos Aires, junta todo el agua de la cuenca alta de la localidad de San Martín, Hurlingham y demás. En Tecnópolis, lo que se hizo técnicamente es una pileta de 250 millones de litros. El agua llega a ese receptáculo y distiende. Si no hubiera estado la pileta, bueno, en Saavedra tal vez hoy hubiéramos tenido una situación similar a la que estamos lamentando en La Plata. Ahora, ministro, el jefe de gobierno Macri dice que el gobierno nacional no lo deja hacer las obras. ¿Ustedes le hacen algo para que él no haga las obras? Si pudimos hacer obras con 13 municipios, evidentemente no ha habido una gestión por parte del gobierno de la ciudad de resolver esas obras. Y yo le estoy diciendo que para este año 2013 se van a gastar en bicisendas, ciclovías, paseos peatonales, refugio y parada, 1.162 millones de pesos. Y en obras de desagüe pluvial, 167. Creo que los números explican todo. Pero el presupuesto no lo hace el gobierno nacional, no, lo hace Macri. Lo hace el gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y está aprobado. Ayer lo explicó Juancito Cabandier días pasados, lo explicó Epstein mucho mejor que yo. Pero yo traje una planilla que muestra claramente cómo es el tema, cómo se gasta. En una cuadra, ¿cómo va a gastar Macri en la ABL? La recaudación de la ABL va a ser 5.077 pesos por mes por cada cuadra de la Ciudad de Buenos Aires. La Ciudad de Buenos Aires tiene 50.000 cuadras. Solamente el 5% de lo que recaude, de lo que usted paga de ABL, va a ir a obras de pluviales. No va a tener nunca solución con este compromiso presupuestario. No hay compromiso presupuestario, no podemos echar la culpa a un aval que puede... La Argentina en el año 2000 salió del 2001, salió de un default, gracias a la gestión del presidente Kirchner, que la desendeudó con los organismos multilaterales de crédito y demás. Firmar avales a tontas y a locas, sin priorizar la necesidad financiera que tiene la infraestructura de todo el país, en Salta, en Jujuy, en Ensenada, en Berisso, en Vicente López, el canal Holberg que construimos en Vicente López, es un aliviador del arroyo Medrano. Vicente López, del otro lado de la General Paz, en una situación geográfica planialtimétrica similar a la de Saavedra, no se inundó. ¿Por qué? Porque hicimos el aliviador Holberg, no hay misterio en esto, y no le pedimos crédito a nadie para hacerlo. Se hizo con el recurso de todos los argentinos, con el desendeudamiento del país. Bueno, ahí está el quid de la cuestión. Se explican los números. En 16 distritos hubo 2 muertos en lluvia que fueron extraordinarias, pero no tan extraordinarias como nos dijeron. Ahí está la página web del Servicio Meteorológico Nacional. Si uno toma la serie de la hora más llovida, o sea, la hora más llovida es la 6ª lluvia en importancia en la historia de la ciudad de Buenos Aires, con 53,9 milímetros en la hora que más llovió. Si toma la serie de 2 horas llovidas, son 102 milímetros. Es la segunda en relación a una que hubo el 2001 de 131,8. Lo que sucede que del 2001 hasta ahora, como bien explica el arquitecto Livingston, fuimos cediendo espacios húmedos. La cuestión del DOT, semejante complejo edilicio, desagua en un caño, que el propio director de obras pluviales de la ciudad de Buenos Aires, creo que es el ingeniero Coronado, en un informe que se ha hecho a la justicia en función del amparo que hicieron los vecinos para que el DOC no descargue más las aguas pluviales en el barrio Mitre,
informa que hay un caño, que hay un ducto que lleva las aguas no sabe a dónde, no van al arroyo Medrano. El caño con esta lluvia estalló sobre la acera, sobre la calle. Toda esa agua fue al barrio que finalmente sufrió el problema. No del arroyo Medrano, el arroyo Medrano circulaba perfectamente bien. Le voy a dar un dato. La pileta de Tecnópolis a las 9 de la mañana no tenía más agua, quiere decir que el arroyo Medrano evacuaba, esa agua fue al Río de la Plata, ¿no es cierto? Bueno, a las 12 del mediodía Saavedra todavía estaba inundada, quiere decir que estaban tapados los sumideros, esto no, pero es, claro, no hay otra... elemental. Además no fue la lluvia del siglo, fue una lluvia muy importante, pero no la más importante del siglo. La segunda en la serie de 2 horas, que es como se calcula, porque teóricamente hora a hora, si los desagües funcionan normalmente y están destapados, el agua va drenando. Tienen un número de cálculo. Ahora, lo del DOT, digamos, si mañana llueve, ¿pasa lo mismo? ¿Tira con un caño el agua al barrio? El ingeniero López, que me acompañó hoy aquí, estábamos trabajando hasta recién, atendiéndolo a Pablo Bruera, me decía el ingeniero López que, evidentemente, el problema del desagüe del DOC es nuestra primera impresión, es que está mandando desagües pluviales y a las cloacas, porque el sumidero de la cloaca está brotando agua para arriba. ¿De dónde sale esa agua? El propio director de obras pluviales de la ciudad de Buenos Aires dice que no sabe a dónde va el ducto, que fue la que autorizó la construcción de ese desagüe, teóricamente hacia el arroyo Vega, pero hacia el arroyo Vega no está yendo. Entonces el agua finalmente ¿dónde cae? Cuando llueve mucho, del sumidero de la cloaca sale el agua y se inunda el barrio, es muy claro. Livingston, ¿qué piensas sobre todo esto? Bueno, creo que hay niveles diferentes. Uno es las catástrofes naturales en el mundo son cada vez peores porque hay un calentamiento global. Ahora, de ahí a echarle la culpa a eso y olvidarse de todo lo demás hay una gran distancia. Hay un calentamiento global y debajo de eso hay ideología. La gente no sabe que debajo de la política hay ideología. ¿Cuál es la ideología? Que venimos arrastrando en el planeta desde hace 40 o 50 años. Que la naturaleza está para ser dominada. La iglesia también creía eso. Entonces, ¿cómo avanzó la ciudad? Yo conocí a mi abuelo cuando vivía, la ciudad llegaba hasta Purredón, avanzó muchísimo. ¿Con qué criterio avanzó? Con la especulación inmobiliaria. Los ríos no son, cuando uno los ve están ahí, pero el cauce del río es mucho más grande. El Nilo es el ejemplo célebre. Avanzó sobre los cauces de los ríos. Nunca se miró un plan hidrográfico de la ciudad antes de que la edificaran. Ahora se hace Nordelta, se hacen countries. ¿Ustedes creen que en alguna de esas conversaciones entre los brokers y todos esos personajes que hay ahora, alguien habla, a ver cómo... Si hacemos el delta acá, ¿qué pasa con la vía de agua tal o qué pasa con el camino público tal? Nada, directamente avanza. Yo vi una foto el otro día de la Venecia Argentina, que era una cosa impresionante. Edificios cruzando por el delta. Es decir, a la naturaleza la dominamos y la naturaleza no está. Porque cuando hay un objetivo, los demás se enfrían. Cuando el objetivo es el negocio, entonces, ahí está, por ejemplo, lo que explicó De Vido recién, ¿no? El presupuesto para la vida de la gente y el presupuesto para mostrar arriba un metrobús, florcitas en las plazas, mentirosos, porque el otro día Parrilli dijo que agregaron 40 hectáreas de verde a la ciudad. A mí me sacaron el micrófono, si yo le hubiera preguntado que me cuente dónde está una sola de esas hectáreas. Santilli. Santilli, sí. Entonces, un nivel es el nivel mundial, es la ideología de la negación de la naturaleza, el calentamiento global. La ideología de que mientras más consumimos todo es mejor para todos. También lo comparte el gobierno argentino, con el que yo simpatizo muchísimo, profundamente. Mientras más consumo, mejor. Más autos, mejor. 4.000 autos por día y 2.000 bebés por día. A nadie se le ocurre discutir eso porque entonces se queda la gente sin trabajo. Es decir, hay un conflicto entre el éxito o la mejora económica y la ecología, hay un gran conflicto. La diferencia entre los países con los cuales nosotros simpatizamos es que se distribuye mejor ese consumo. Entonces, ahí hay un problema latente que no está resuelto. Haría falta armar un nuevo sistema
en que la gente tenga trabajo, tenga salud, tenga lo que tiene que tener, sin hacer 200 metros de desodorantes, 4.000 autos, todo ese consumo innecesario que está contaminando el mundo. Eso todavía no está hecho. Creo que Mujica dijo el otro día que podían hacer un plan para trabajar 6 horas, pero que inmediatamente la gente, en lugar de descansar, agregaba otro trabajo para comprar otros desodorantes, otros televisores, etcétera. O sea, usted diría que con las obras, usted no confiaría tanto en que las obras que faltan hacer en la ciudad solucionen el problema. Sí confío. Hice un marco general. Después se pasa a cómo se maneja en el Cava, que ahí empieza el primer disparate, que una región chiquitita, uno de los tantos municipios de Buenos Aires, se llama Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El AMBA está conectado con es una sola gran ciudad la nuestra, debería haber un solo gobierno total, ¿no? Es así. Y bueno, la ideología de Macri está debajo de la política. Es, por ejemplo, decir que con 600 personas no puede resolver a 350.000. Es decir, que no sabe qué es ser gobierno del pueblo. El empoderamiento, el concepto de que el pueblo es potente y puede resolver las cosas, está ausente de la mente de este señor, que es un empresario y cree que tiene 600 empleados para resolver un problema. En Cuba se resolvió la parálisis infantil, no hubo un solo caso, porque vacunaba a la gente en los barrios, se les enseñó a vacunar a la gente. Los huracanes en Cuba no producen víctimas, o muy pocas, mucho menos que en Estados Unidos, porque ensayan todo el tiempo qué pasa. Todo el mundo sabe. Hay otras catástrofes no naturales, como es una posible invasión de Estados Unidos, que no se realizó en los últimos 50 años porque hicieron una cosa extraordinaria que muestra la creatividad, que es otra de las cosas que faltan. Invitaron a los militares norteamericanos a que miraran las cuevas y vieran cómo estaban preparados para la invasión. Es decir, que es mucho lo que se puede hacer para evitar las catástrofes. Entrenar a la gente, que haya un grupo creativo, que no sean funcionarios. Los funcionarios no suelen ser creativos, perdón, debido a algunos... Un grupo que con ideas locas, hasta las ideas locas sirven como peldaño para ideas siguientes mucho más interesantes. Por ejemplo, ahora me he enterado que debajo de la Plaza Lavalle había una laguna llamada Zamudio. Pero qué bueno sería que siguiera existiendo una laguna allí con patos y cosas por el estilo. ¿Qué podría ser un grupo? Vamos a decir algunos disparates, porque el pensamiento creativo puede empezar con disparates. ¿Por qué no miramos el plan hídrico de la ciudad, vemos cómo se mueve todo, y a lo mejor decidimos que la calle Blanco Encalada, a lo mejor decidimos no sea más una calle, sea un río, y cavado hasta abajo? Que haya una laguna por acá, otra cosa por allá. Es decir, en el Támesis, por ejemplo, se dieron cuenta que se inundaban los costados y prohibieron construir en las orillas del Támesis. Claro. Entonces, si el pensamiento está solo en el negocio, estas cosas están, como explicó Debido, en el presupuesto. El presupuesto es muy interesante, porque el presupuesto jerarquiza las intenciones de un gobierno o de una familia. Hay familias que se compran un auto último modelo y no tienen suficiente comida, qué sé yo. El presupuesto muestra la intencionalidad. Y este señor es un empresario. Y es el ideal para un empresario, tener una ciudad, él hace la obra que se le da la gana, y pone el presupuesto que se le da la gana, y ese es el negocio de él. Es decir, es lo contrario de un gobernante que cree en el empoderamiento de la población. Este boom que hubo de edificios también digamos, contribuye a que tengamos más problemas. Yo he estado en conversaciones para hacer un edificio, un barrio. No se habla jamás ni del plan hídrico, ni de la gente. ¿Cuánto se vende acá? 3 ambientes. Un ambiente es lo que se vende para inversión. Nadie piensa dónde va a poner los libros. Alguien hacen imbecilidades tales como en un edificio hacer de un dormitorio, hacer toilette y baño. Es decir, la visita de una pareja o de una sola persona que vive dentro de un ambiente no le puede dar su baño no le pueden dar su baño a la visita. Tiene que tener otro baño, el toilet. Eso es propio de una casa de 200 metros. Son imbecilidades. Entonces, el negocio, cuando uno solo piensa en eso, las consecuencias son estas. Se podría hacer mucho en la prevención de las inundaciones. Que las inundaciones se van a producir. Se pueden atenuar. Se puede preparar a la población para una inundación.
como se la prepara para una guerra, o se la prepara para un bombardeo, como se la prepara para muchas cosas. Puede haber mucho alivio, sabiendo que acá hay botes, que acá esto, que la gente, cada uno sepa dónde tiene que ir. Y se puede hacer mucho para aliviar la catástrofe, muchísimo se puede hacer. Entonces, en esas dos cosas se puede actuar, en esos dos temas, y depende de la ideología del gobierno. Claro. Si está pensando en la gente o está pensando en los negocios. Sandra. Sí, una pregunta al ministro, porque me quedé un poco sorprendida con el dato de la lluvia. Si la lluvia no fue tan extraordinaria en la capital, tampoco fue tan extraordinaria en La Plata. Porque en la capital uno tenía escenas, habían cortado las ramas muy poco tiempo antes. En la intensidad, el doble. doble. No llegué a imprimir la hoja. Okay. Fue exactamente el doble, porque además en la capital fue la noche del 1 al 2. Sí. Y en La Plata fue en la tarde del 2 al 3. Sí. Claro. Entonces fueron dos momentos distintos. Digamos, el mismo fenómeno global climático, pero con mayor descarga. Sí. Dos tormentas, claro. Exactamente. Lo que me decía Bruera, no lo pude chequear en el servicio meteorológico como esto, porque quisiera tener los dos datos, era de que en la noche, en toda la serie de horas, o sea, no es como acá tomada 2 horas o 1 hora, porque eso es donde incide sobre el sistema de infraestructura pluvial, fueron 387 milímetros. Sí, casi 400 milímetros. Exactamente, contra 150, sí. O sea, fue el doble. Vamos a ver el otro informe que se ha titulado El otro lado de la tragedia, lo vemos. El otro lado de la tragedia. Mucho hay para analizar a efectos de que, más allá del evidente cambio climático, se atenúen los efectos de próximas tragedias. Al respecto, cabe preguntarse por qué los medios dominantes no dicen ni una coma sobre el rol del shopping center DOT en el desastre ocurrido en Barrio Mitre. Está el caso de la señora de 82 años que no se pudo trasladar, que se presume que murió ahogada en el Barrio Mitre, que es un caso bastante testigo. El Barrio Mitre, que está al lado del shopping, del DOT Baire se llama el shopping, ahí en el barrio de Saavedra, y que cuando llueve mucho, las autoridades, los dueños del shopping agarran las bombas de agua y las tiran en el barrio. Y se producen muertes. Hay un video donde se está viendo cómo, ya fue en diciembre. ¿Por qué es la bronca con el shopping DOT? Y porque ellos abren unas compuertas que sacan el agua para afuera, unas bombas, que salen el agua para afuera. Entonces al momento de abrir tantas bombas para acá, se inunda todo el barrio en menos de 1 hora. Fue denunciado ante la Defensoría, hubo audiencias, pero el DOT no hizo absolutamente nada. No, porque no le interesa agua, nada. Al contrario, hoy tiró más que la otra vez, ¿no? Si bien la ciudad estalló en general con inundación, nosotros tenemos el problema que venimos peleando hace el 2009 con la gente de acá de IRSA, del DOT, por el pleoducto que ellos construyeron, que está mal hecho, y eso hace que se haya agudizado mucho más la inundación acá en este último tiempo, acá en el barrio. En diciembre hubo una inundación grande ahí, después hubo un intento de toma de los vecinos del DOT que se vendió como... Se presentó como un saqueo. Una situación de mucha tensión se vivió en el shopping DOT, allí en el barrio de Saavedra, Núñez, muy complicada porque unos jóvenes intentaron robar. Lo que ha pasado también en el shopping DOT, donde hubo intentos de saqueo. Intento de saqueo. En este momento hay un robo en el DOT con tiroteo. Un tiroteo con saqueo en el shopping DOT. Se presentó como saqueo. Se presentó como un saqueo y en realidad eran los vecinos diciendo en la próxima inundación nos va a tapar el agua. La noticia ayer, ¿sabe cuál fue? Los inadaptados del barrio rompieron el DOT. Y la noticia no fue esa, la noticia es que nosotros lo inundamos. La presidenta de la Nación, que estuvo en el barrio Mitre, detrás del centro comercial DOT, donde recordemos 2 personas han perdido la vida por este temporal. Un barrio que no se inundaba hasta la construcción del DOT, que recordemos toda el agua de sus cocheras desemboca justamente en este barrio. Se pidió una cautelar, no llegó al lugar. Esa cautelar, hay un ingeniero que dijo que la obra ya estaba mal hecha y lo bueno tendría que existir. Hicieron un paliativo, hicieron un reservorio de agua. Sí, malísimo. Malísimo, una pileta que se llena de dengue. Como demoró tantos años acá,
que nunca se inundó así como esto. No, Hace claro. 68 años. No, que esto no es un fenómeno climático, es No, un no, fenómeno no. edilicio. Cuando a fin de año hagan los comerciales con la familia entrando y comprando regalos, se cagan en la familia. Entonces, cuando vos tomás la decisión de dónde ir, fijate dónde ir, porque si no sos responsable. Quizás guarde sintonía con esto la falta de solidaridad de las grandes empresas de agua mineral, pañales, alimentos, etcétera, etcétera. Precisamente sobre el comportamiento de ciertas empresas habló hoy el ministro de Vilo. Ayer, en el momento de tomar juramento al secretario de Comunicaciones, les advertí a las empresas prestadoras de servicio telefónico que bajo ningún aspecto podía colapsar el servicio porque deberían tener todos los backups eléctricos, grupos electrógenos generadores a los efectos de poder mantener el servicio, tanto de la telefonía celular como de la telefonía fija. En este sentido, la que peor prestación dio fue la empresa telefónica, igualmente personal, y claro, tuvieron problemas, estuvieron transmitiendo telefonía móvil en 2G, pero Telefónica no tuvo ni 2G, ni 3G, ni telefonía móvil, ni celular, por lo cual va a sufrir una fuerte multa, no solamente por la falta del backup eléctrico necesario, sino también por el pésimo manejo que han hecho de la crisis, las tres empresas, pero Telefónica especialmente. Asimismo, también debemos interrogarnos sobre la responsabilidad en el área planeamiento de la provincia de Buenos Aires. Duro de domar, programa estigmatizado como kirchnerista, abordaba anoche el tema. En La Plata creo que se dio una circunstancia muy clásica de lo que suele suceder en Buenos Aires. Los más jodidos eran los pobres, los que viven todos en al borde del arroyo El Gato, digamos, y esto es lo que suele pasar, es decir, los pobres. La inundación puede barrer con todo, pero lo que más afecta son a los pobres, obviamente. Sí. Y hoy La Plata mostró eso, es decir, ¿dónde se inundó? ¿Dónde están la mayoría de los muertos? En los barrios más pobres, o parte de los barrios más pobres. Hay que hacer una cantidad muy importante de procesos de urbanización de los bordes que tienen villas, que tienen asentamientos, de gente que no tiene dónde ir a vivir, y por eso el año pasado con las organizaciones sociales aprobamos una ley de hábitat que le quitaba el 10% a los country, que vamos por suelo urbanizado, que vamos por obra de infraestructura, porque eso es estructuralmente lo que hay que hacer. Con los country también, que recausa río para tener una lagunita un poco más linda. ¿Pero por qué esa gente vive en esos loteos? Porque esos eran los loteos baratos, los loteos donde el mercado inmobiliario, que desaparece, pero que se llevó toda la plata después de lotear en zonas inundables, etcétera, etcétera. Ganados al río, ¿no? Rellenos. Sí, digo, sobre el cauce de inundación del arroyo. Sí. Digo, el proceso de urbanización del Gran Buenos Aires, con un mercado inmobiliario que hace fortunas con los pobres y que después le dejó al Estado ahora la responsabilidad de hacer las obras. Bueno, muchachos, ahora páguenla. Casualmente, ahora abran las obras. Volviendo a los grandes empresarios, el opositor de Narváez, desde uno de sus medios, arremetió contra la presidenta, pero faltó a la verdad. Ese es un nene, por eso. Bonito, igual a vos, Este no necesita ADN, Es tuyo, mirá, lo es igual, este no necesita ADN. Él estaba muy asustado, presidenta, porque nos dijo que lo tuvo que sacar por la ventana a las 4 de la mañana. No, pero aparte la experiencia del pibe. El viejo quedó traumado la vez pasada. Los chicos quedaron mal, pero si quedan grandes quedan mal los grandes, porque quedan mal los chicos. Ahí se retiraba la presidenta después de estar casi una hora de recorrer varias casas. Algunas personas le regalaban un ramo de flores, muy emocionada, y se iba. Tapa del diario El Cronista Comercial de Francisco de Narváez. Hubo 48 muertos en La Plata y Cristina debió mostrarse y auxiliar a Scioli. Página oficial del Cronista Comercial. Por primera vez, CFK fue hasta el lugar de una catástrofe y oyó reclamos. La presidenta Cristina Fernández viajó a la ciudad de Tartagal, sobrevoló la zona del desastre a bordo de un helicóptero, también recorrió las zonas más afectadas. Hizo un sobrevuelo extenso por toda la región afectada, a muy baja altura, inclinando incluso el aparato a 45 grados para facilitarle la visión. Estuvo en la zona afectada y después se metió en la tierra, caminó por el barro, puso los pies en el barro, en el mismo lugar donde los vecinos están padeciendo su calvario. Allí estuvo la presidenta también y habló cara a cara con algunos de los que sufrieron este desastre.
Por primera vez, CFK fue hasta el lugar de una catástrofe y oyó reclamos. ¿Cuáles fueron las imágenes con las que se enfrentó la presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, al sobrevolar los focos de incendio en un helicóptero del ejército? Al lado de este campamento, bueno, hay una trilladora que está cultivando la soja, la siembra, y que está bien que lo haga. De este lado hay argentinos que están haciéndose cargo de la irresponsabilidad y la irracionalidad de quienes quieren, a costa de su rentabilidad, quebrar la razonabilidad de la vida de los argentinos, porque en definitiva se está afectando la vida de los argentinos, ¿no? Estos son solo algunos ejemplos que desmienten a de Narváez. Sus mentiras van en línea con la estrategia de presentarse como alternativa. Duele en el alma, pero no ganamos nada con seguir negándolo. Nos guste o no, no hay más opción. ¿Es ella o vos? Mientras cuestiona el contacto entre la presidenta y la gente, de Narváez exhibe haberse quedado hace un mes dormido 2 días seguidos en sesión y confundir los proyectos que jamás presenta con los del Partido Obrero. De un interlocutor no válido, como es la República Islámica de Irán, le decimos no al memorándum de entendimiento. Futuro paso de agua negra para todos los sanjuaninos y para todos los argentinos. ¿Cómo se hace todo esto? De toda actividad contaminante y su puesta en funcionamiento sin contaminar, bajo control de trabajadores y organizaciones ambientalistas. ¿Cómo hacemos esto? Haciéndolo. ¿Bajo control de las organizaciones ambientalistas se le puede dar ese control? ¿Ustedes están proponiendo eso? A la serie sí, obviamente. No, igual espere, pues se me traspapeló. Me estaba defendiendo una propuesta del Partido Obrero. Esta es la plataforma del Partido Obrero. No se preocupe, tienen las sociedades... tienen las sociedades... Bueno, debido a ello usted hablaba después de estas cuestiones de las telefónicas que no estuvieron a la altura de las circunstancias, y usted hablaba del manejo de la crisis, ¿no? Que ahí también hemos visto déficit, porque en algún momento llega, o la gendarmería llega, pero llega tarde, los bomberos también. No, tuvieron que ir los funcionarios a hacerse cargo de la situación, cuando ellos tienen una concesión, una licencia. Tuvo que ir el secretario recién asumido, con el ingeniero Namucurá, a hacerse presente en la Central Rocha de La Plata, que estaba inundada. Por cierto, las bombas de achique no habían funcionado. El grupo electrógeno brillaba porque no arrancaba, no había nadie que lo pusiera en marcha. Y las celdas de la telefonía celular, usted sabe que después de una determinada cantidad de tiempo que no están alimentados con la red eléctrica, necesitan alimentación a partir de un grupo electrógeno. La telefonía celular tiene tarifa libre, no tiene ningún tipo de condicionamiento, como arguyen muchas veces otras privatizadas en determinados servicios, sobre todo el servicio eléctrico, y evidentemente van a ser fuertemente multadas por un servicio que se cobra pleno, que debiera ser mucho mejor del que es, y sobre todo últimamente es un servicio fuertemente demandado, hay casi 50 millones de celulares, y generalmente con la excusa que el intendente de tal lugar o el Consejo Deliberante no permitió poner la antena. Todo mentira, en el sentido de que no hay una gestión de la empresa en pos del Consejo Deliberante, persuadir, ir y hacer la tarea que deben hacer para poder ofrecer y vender su servicio como corresponde. Ahora, al margen de esto, digo, planes de contingencia, gente que salga a ayudar con botes y qué sé yo, no se vio eso, no se vio y no lo vemos en general cuando nos pasan estas cosas, porque mañana pueden llover 40.000 milímetros y no lo va a frenar nadie, pero el bote va a estar y la gente puede estar. Pero eso lo explicaba muy bien el arquitecto, en el sentido de la necesidad de formar un grupo de emergencia, y eso es una tarea, la defensa civil es propia de la actividad municipal, que es la que está más cerca de las propias organizaciones populares. Yo coincido con el arquitecto en el sentido que la creatividad está en el pueblo, en la organización del pueblo libre. Yo soy peronista, todo el mundo lo sabe, y creemos fuertemente en eso. Y creo que la creatividad básicamente está en el pueblo. Yo coincido. El pueblo creó la música, el pueblo creó la poesía, el pueblo creó... Es el creador. Hay que darle las posibilidades para que se organice en defensa de sí mismo. Si en definitiva lo que veíamos, lo que decía Verón,
la señora que iba a ayudar a su hermana. Bueno, si eso se estructura y se organiza a través de una defensa civil, que es la política que debe hacer el intendente. Así como hubo intendentes que a través de la política pudieron resolver en su municipio y evitar una situación como esta, tan traumática como pasaron en Buenos Aires y en La Plata, evidentemente también hay que trabajar mucho más fuerte en el tema del armado de defensa civil. Sí, Livingston, ¿qué decía? No, que no son 600 personas lo que dice Devido, es el pueblo completo. El pueblo completo puede hacer lo que quiera, puede dar vuelta a un ómnibus, puede dar vuelta a un tren. Es que cuando están todos juntos, es maravilloso lo que pasa. Todo lo malo tiene algo de bueno, que no lo compensa, obviamente. Pero esto que ha pasado entre la gente, muchos vecinos se quieren más ahora que antes. Me hace acordar a la autopista del sur de Cortázar, que se cortó el tráfico y entonces la gente se quedó allí, hablaba, se hizo amiga. Y de pronto se reanudó el tráfico, es el final del cuento, y dice, íbamos para adelante y no mirábamos a nadie. Se había acabado la solidaridad, ¿no? En fin, estamos de acuerdo con lo que estamos diciendo. Se puede hacer muchísimo más, mantener gente entrenada para la prevención, y no solo de las inundaciones, de las catástrofes como las bombas. Yo me acuerdo el día de la AMIA, que miré la televisión, y había un hormiguero de gente. Me puse a mirar a algunos y caminaban 3 metros para allá y 3 metros para acá, iban y volvían. No había ningún plan. ¿Por dónde entran las ambulancias? ¿Qué ocurre tal cosa? ¿Cómo se hace el cerco? Hay que prepararse sin bombas para eso. Se caen edificios en la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Sí, sin bombas también se caen. Sin prevención no. Hay que prepararse para lo peor siempre y esperar lo mejor. Moca. Sí, ya desde el mismo día que ocurrió la tormenta terrible en la ciudad de Buenos Aires, yo tenía, y lo dije acá, la sensación de que había que ser muy cuidadoso en cómo plantear los problemas políticos que traía la tragedia y sus consecuencias, en el sentido de priorizar lo que todos estamos viendo, la solidaridad, la movilización. Ese día estaba Juan Cabandier y contaba la acción en el barrio Mitre. Ahora, también ese día dijimos que en realidad los que rompieron esa regla de juego, de concentrarse en una cuestión de compasión social y de solidaridad, fueron, en primer lugar, el ingeniero Macri, en su conferencia de prensa, cuando dijo básicamente 3 cosas. Entre la conferencia de prensa y algún reportaje que le hicieron, dijo que la culpa la tenía el gobierno nacional y en parte la provincia de Buenos Aires, y dijo que él tenía el derecho al descanso, reivindicó su derecho laboral como si fuera una conquista social, digamos, y hizo toda una demostración de ausencia de responsabilidad en un momento en que los gestos del poder, hay cosas que efectivamente en cualquier situación de tragedia que se produce, el mejor de los gobiernos, la mejor de las administraciones puede encontrarse con limitaciones, algunas que son objetivas y otras que son falta de esto que estamos hablando, de preparación, de esquemas de defensa civil, etc. Pero aún en las condiciones de dificultades y de verse en cierta medida rebasados por una situación que no estaba prevista, hay gestos que vienen del poder que son decisivos. Y algunas veces yo estoy en una discusión muy fuerte con este asunto de la palabra demagogia, ¿no? Yo la veo a Cristina Kirchner hablar en La Plata, en Tolosa, y la veo en el barrio Mitre, y lo veo a Macri decir que él estaba descansando y que tiene la familia de él y todo el derecho. Y digo, yo no voy a negar que un jefe de gobierno tiene derecho a tener unos días de descanso. El problema es la exhibición de ausencia de responsabilidad respecto a lo que ocurre con su pueblo. Esto me parece que, yo creo que todas las cuestiones de subejecuciones, de presupuestos, yo creo que ahora, cuando salgamos del marasmo, creo que es el momento de abrir una agenda política fuertísima, pero en estos días lo que hay que decir es que el jefe de gobierno estuvo absolutamente por debajo del mínimo de responsabilidad política que se le puede exigir a un jefe de gobierno, y que los medios de comunicación, hoy leía a Morales Solá y estaba asombrado. Morales Solá dice que todo se debe al debilitamiento del Estado. Morales Solá, que es el que se queja por las retenciones móviles, es el que festeja cuando la mesa de enlace dice que no hay que vender soja para desfinanciar al Estado. Ese tipo de conductas son conductas antisociales.
no voy a decir criminales para que no me acusen de, como ya lo hicieron en algún momento, de provocar la violencia, de incitar a la violencia. Pero sí digo que habría que ser muy consecuente penalmente con la gente que habilitó a ese supermercado que hizo morir a las personas. Eso yo quiero que vayan presos, el tipo que firmó algo que no había que firmar. Livingston, quería terminar y ya lo saludo. No me acuerdo, es una tendencia a interrumpir que debería controlar. Bueno, Livingston, propia de mi escasa edad. Pero Macri dijo que él se fue, pero quedó acá la vicejefa de gobierno. Sí. Nosotros vimos a María Eugenia Vidal con las botas puestas, comandando las patrullas, ¿no? Mientras Rodríguez Larreta, ¿dónde está? En Asia. París. Sí. Bueno, no sé, ahí no coincido con lo que dice él totalmente, ¿viste? La presencia de la presidenta en ese lugar es muy importante, ¿viste? Que lo vean ahí, que está ahí, que abraza a la gente, que se emociona, aunque no puede resolver todos los problemas. A mí me gustó mucho verla allí. Y este otro idiota, se ve que Durán Barba no sabe nada de hidrología, porque si no le daría un poco de letra para defenderse. Livingston, muchísimas gracias por habernos acompañado. Me dijeron que hasta ahora usted se tenía que estar retirando. Sí. Y le vamos a permitir que se retire. Bueno, muchas gracias. Me encantó estar con todos. Nosotros vamos a tratar de cuidarnos. Bueno. Hasta luego. Chao. Usted sabe que eso queda muy mal levantarse cuando uno está... ¿Sí? Sí, sí, a ver. Ah, no sabía eso. Claro, y yo ahora me voy a pasar un breve informe, usted queda ahí sentadito. Me despedí y se escabulle. Esto es mentira. Muchas gracias. Esto es televisión, Y es más, quizá usted no se va y queda acá atrás mío y nadie se da cuenta. Bueno, muchas gracias, Livingston, en serio. ¿Me puedo levantar o no? No, espere. Vamos a ver al episcopado que... Tiene más años que... Tiene 50 años de hacer tele, Livingston. Soy mayor que el Papa. Eso me tiene muy impresionado. Sí, me imagino. Vamos a ver al episcopado que ha vuelto a desmentir a los medios hegemónicos. Ya lo vemos. El episcopado desmintió a los medios hegemónicos. Otra mentira de los muchachos. Iván. Esto decía. Parece increíble, pero esta Cristina Kirchner que vimos hoy es la misma Cristina Kirchner que no lo recibía a Bergoglio como titular del episcopado argentino todas las veces que Bergoglio le pedía audiencia. Mientras ella era la presidenta del país y él ocupaba un cargo a lo mejor no tan trascendente como el de ser papa, ella no lo recibía. Perfil.com por Roberto García. Al menos 14 audiencias le pidió el ahora pontífice a ella. Nunca lo recibió. Como vos escribiste el sábado en Perfil, 14 audiencias no lo atendió. Diario La Nación del 21 de marzo de 2013 por Mariano Obarrio. Pero en su afán por congraciarse con el ex cardenal Bergoglio, hasta hace una semana ignorado por la Casa Rosada que le negó 14 pedidos de audiencia. Este gesto, por ejemplo, de saludar a la presidenta, de recibirla, el propio Bergoglio solicitó 14 audiencias y nunca fue escuchado. La presidenta 14 veces le pidió audiencia el entonces cardenal Bergoglio y no se la dio. Mirá qué sorpresa, mirá, al final donde nos llegó. Pero hasta el episcopado desmintió a los muchachos. Página oficial del episcopado. Comunicado de prensa. Buenos Aires, 3 de abril de 2013. Oficina de prensa. Conferencia Episcopal Argentina. Ante las reiteradas consultas periodísticas, esta oficina de prensa considera necesario aclarar que el entonces cardenal Jorge Mario Bergoglio no solicitó entrevistas personales con la presidenta de la Nación, doctora Cristina Fernández de Kirchner. Como presidente de la Conferencia Episcopal Argentina y acompañado por los miembros de la Comisión Ejecutiva, el señor cardenal en 2 ocasiones le solicitó entrevistas a la señora presidenta, y las mismas fueron oportunamente concedidas. Es la misma Cristina Kirchner que no lo recibía a Bergoglio. Ella no lo recibía. La presidenta 14 veces le pidió audiencia el entonces cardenal Bergoglio y no se la dio. Mirá qué sorpresa, mirá, al final donde nos llegó. El señor cardenal en 2 ocasiones le solicitó entrevistas a la señora presidenta, y las mismas fueron oportunamente concedidas. ¿Cómo le va con Clarín, ministro? Soy un dilecto
Pregunta de Carlos. Objetivo permanente, pero el gobierno, el modelo nos preocupa, Clarín, ¿no? La ley de medios, estas cuestiones. Y creo que estamos trabajando muy fuerte con la televisión digital abierta, con este canal público especialmente, para que abrir los medios y para hacer efectiva la aplicación de la ley a lo ancho y a lo largo del país. Usted es un hombre digamos, que milita, hace política de toda la vida. ¿Pidió algo? Cuando el arquitecto Livingston era profesor mío de esa época. Claro. Usted no es mayor que el Papa. No quiero decir cuántos años. Que el Papa, como Livingston. Pero era un joven profesor. Pero ¿se le ocurrió que iba a haber esto o alguna vez vio algo parecido con los medios y estas cosas? 14 entrevistas que nunca se pidieron. No, esto parece en el penado 14, porque no sé dónde sacaron el número, por otro lado. Entonces, uno dice y el otro empiezan a repetir como... Lo que pasa que yo de ayer, cuando asumieron los compañeros ayer en la Secretaría de Comunicaciones y en la empresa ARSAT, yo generalmente cuando hablo no me refiero tanto a los periodistas, sino específicamente al medio y a la posición monopólica del medio. Sí. Pero en el caso de los muchachos en particular, tienen una enorme incapacidad para comprender a la política como una construcción colectiva. Es decir, entonces, ayer cuando era el tema de los secretarios, que si eran de la cámpora o no eran de la cámpora, y no se dan cuenta que nosotros somos una sola expresión, en donde, como dijo Kirchner, hay mil claveles que están floreciendo, como los compañeros de la cámpora, que son la sangre nueva, claro, la generación del recambio. Y todos tenemos que trabajar para promoverlos y trabajar de la mano con ellos. Para ellos es todo en términos de competencia y de destrucción de uno con el otro. No entienden a la vida, ni a la política, ni a nada como producto de una construcción colectiva. Yo, sin querer agraviarlos, son demasiado empleados de sus mandantes. Entonces tienen anteojera y ven al mundo desde una sola visión, que es la que le indican los editores, ¿no? Vamos a hacer un corte y después seguimos hablando sobre estas cosas. Adelante, ya volvemos. Ya son miles las casas del programa Procrear que están en construcción. Y cada casa es un trabajo en equipo. Se hacen con el esfuerzo de la gente, que fabrica la cerámica en donde miles de mamás probarán si la pasta del domingo está a punto. De los amigos taladores, que suman la madera con las que se hacen esas puertas que siempre están abiertas para los amigos. Las 100.000 casas del programa Procrear están hechas de lo mismo, trabajo. Y pronto van a generar miles de puestos de trabajo argentino que hacen que cada día crezcamos un poquito más.